Cada diciembre, el mundo se viste de luces y colores, celebrando una de las festividades más esperadas del año, la Navidad. Es una época que evoca alegría, unión familiar y el icónico rostro del Papá Noel repartiendo regalos a los niños de todo el mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si detrás de esta fachada de felicidad y esperanza existe un lado oscuro? ¿Uno que rara vez se menciona? A lo largo de los siglos, las tradiciones navideñas han evolucionado, pero algunas de ellas esconden raíces inquietantes. Desde figuras que castigan a los desobedientes hasta rituales antiguos que celebraban el equilibrio entre la vida y la muerte, el legado de la Navidad es mucho más complejo de lo que parece. Estas leyendas oscuras, que han perdurado en el tiempo, plantean una pregunta inquietante. ¿Es la Navidad realmente solo una celebración de paz y amor? ¿O también esconde sombras que nos conectan con nuestros miedos más profundos? En este video, exploraremos las historias de personajes como el temido Krampus, una figura demoníaca que acompaña a Papá Noel en algunas culturas, y otras leyendas siniestras que han sido transmitidas de generación en generación. Descubriremos cómo estas historias reflejan los valores y temores de quienes las crearon y por qué siguen fascinándonos en la actualidad. Prepárate para un viaje al corazón de la Navidad, donde las luces y las sombras se entrelazan en una danza que desafía todo lo que creías saber sobre esta festividad. Antes de que la Navidad se convirtiera en la celebración que conocemos hoy, existían festividades mucho más antiguas que marcaban el solsticio de invierno. Estas tradiciones, provenientes de culturas paganas de Europa, no eran solo fiestas de alegría, sino rituales cargados de simbolismo que buscaban equilibrar la vida y la muerte en un momento del año en que las noches eran más largas y la oscuridad parecía dominar al mundo. Una de las más conocidas es Yule, una celebración nórdica en honor al renacimiento del sol. Durante este período, se encendían grandes hogueras para ahuyentar a los espíritus oscuros y se rendía homenaje a las fuerzas de la naturaleza que gobernaban las cosechas y la supervivencia humana. Pero no todo era luz en estas celebraciones. Los cuentos de criaturas sobrenaturales, que rondaban durante las largas noches de invierno, servían tanto como advertencias como entretenimientos para los aldeanos. En otras regiones, las Saturnales romanas eran un festival dedicado al dios Saturno, donde los roles sociales se invertían temporalmente y se celebraba con banquetes y excesos. Sin embargo, estas fiestas también tenían un trasfondo inquietante. En algunos casos, se realizaban sacrificios para garantizar un nuevo ciclo próspero, un recordatorio de que la renovación y la abundancia siempre requerían un precio. Con la llegada del cristianismo, muchas de estas tradiciones paganas fueron absorbidas y transformadas para adaptarse al nuevo dogma. Sin embargo, algunos de los elementos más oscuros permanecieron. Los rituales para protegerse de fuerzas malignas y las leyendas de figuras sobrenaturales no desaparecieron. Simplemente cambiaron de forma y contexto. Esta adaptación no solo ayudó a la Iglesia a consolidar sus celebraciones, sino que también mantuvo viva una dualidad que aún persiste, el contraste entre la luz y la oscuridad. ¿Por qué estos elementos sombríos continuaron siendo parte de la narrativa navideña? Tal vez porque reflejan una verdad universal. Incluso en los momentos de celebración, la humanidad no puede evitar mirar hacia las sombras que siempre la acompañan. En el próximo capítulo, exploraremos una de las figuras más fascinantes y aterradoras que encarnan esta dualidad: el Krampus, el aterrador compañero de Papá Noel que sigue atormentando a los niños desobedientes en muchas culturas. En la mayoría de los países occidentales, Papá Noel es la figura central de la Navidad, un símbolo de bondad y generosidad. Sin embargo, en los países alpinos, este personaje alegre tiene un siniestro acompañante: el Krampus, una criatura demoníaca que castiga a los niños desobedientes. Con cuernos afilados, una lengua larga y cadenas que arrastra por las calles, el Krampus representa el lado oscuro de la Navidad que pocos se atreven a explorar. El origen del Krampus se remonta a las tradiciones precristianas de Europa, específicamente al folclore germánico. Se cree que esta figura surgió como una representación de los espíritus malignos que rondaban durante el invierno, una época de incertidumbre y peligro. En contraste con Papá Noel, quien premia el buen comportamiento, el Krampus existe para recordar que las malas acciones tienen consecuencias aterradoras. Cada 5 de diciembre, la víspera del día de San Nicolás,
muchas comunidades alpinas celebran el Krampusnacht o Noche de Krampus. Durante esta festividad, personas disfrazadas de esta criatura recorren las calles con látigos y cestas, recreando la antigua tradición de asustar a los niños como advertencia para que se comporten. Aunque hoy en día el evento es visto como una celebración cultural, su simbolismo continúa siendo inquietante. Lo más fascinante del Krampus no es solo su apariencia aterradora, sino lo que representa en el contexto de la Navidad. En una época que se asocia con la bondad y el perdón, el Krampus encarna el miedo, el castigo y la necesidad de controlar los impulsos humanos. Algunos estudiosos sugieren que esta dualidad refleja una verdad psicológica profunda. La Navidad no solo es un momento de alegría, sino también una oportunidad para confrontar nuestras fallas y temores. Además, la figura del Krampus plantea preguntas interesantes sobre cómo las culturas transmiten valores a través del miedo. ¿Es esta criatura un recordatorio necesario de que el bien y el mal coexisten, incluso en las festividades más luminosas? ¿O, por el contrario, es una reliquia de un tiempo en que el miedo era la herramienta principal para enseñar moralidad? En el siguiente capítulo, profundizaremos en cómo otras culturas alrededor del mundo tienen sus propias figuras navideñas que, al igual que el Krampus, nos recuerdan que las sombras siempre acompañan a la luz. Aunque el Krampus es uno de los personajes más conocidos del lado oscuro de la Navidad, no está solo. Alrededor del mundo, diferentes culturas han desarrollado sus propias figuras y tradiciones que mezclan celebración con advertencias sombrías. Estas historias, transmitidas de generación en generación, reflejan los miedos y valores de sus sociedades y nos muestran que incluso en las festividades más alegres, el misterio y lo macabro encuentran su lugar. En Islandia, por ejemplo, encontramos la figura de Graila, una ogresa gigantesca que desciende de las montañas durante la Navidad en busca de niños desobedientes para llevárselos en su saco y devorarlos. La leyenda de Graila, junto con la de sus aterradores hijos, los Yule Lads, actúa como una advertencia para que los niños se porten bien durante el invierno, un tiempo especialmente duro en las tierras del norte. En Italia, una figura más ambigua pero igualmente fascinante es la Befana, una anciana bruja que visita a los niños el 6 de enero, durante la Epifanía. Aunque Befana puede ser generosa, entregando dulces y regalos a los niños buenos, también se dice que deja carbón a los que no han cumplido con sus deberes. Su conexión con la magia y su apariencia inquietante hacen de ella un personaje complejo, que mezcla lo festivo con lo sobrenatural. En Japón, donde la Navidad se ha adoptado de forma más reciente, existen tradiciones modernas que podrían parecer menos macabras, pero que, al analizarse, tienen un matiz inquietante. La noche de Navidad a menudo se asocia con el consumo de pollo frito y un ambiente festivo, pero la influencia de historias como la de Ama no Iwato, el mito de la cueva donde la diosa del sol se esconde y sumerge al mundo en oscuridad, muestra cómo las culturas pueden tejer narrativas de luz y sombra, incluso en sus festividades. Estos personajes y tradiciones nos invitan a reflexionar. ¿Por qué las historias de advertencia y miedo persisten en una época que parece dedicada a la bondad y la esperanza? Una posible respuesta es que, al igual que la luz del sol es más valiosa después de la noche más oscura, estas figuras nos recuerdan la importancia de valorar lo bueno, enfrentándonos a lo desconocido y lo temido. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estas tradiciones y leyendas han trascendido el tiempo, encontrando su lugar incluso en el mundo moderno a través del cine, la literatura y las expresiones culturales contemporáneas. A lo largo de los años, las leyendas oscuras de la Navidad han encontrado un lugar destacado en la cultura popular. Desde películas y libros hasta programas de televisión y canciones, estas narrativas han evolucionado para capturar la imaginación de un público moderno, muchas veces con un giro que mezcla el miedo con la fascinación. Pero, ¿por qué estas historias siguen resonando en una época dedicada al amor y la paz? El cine ha sido uno de los principales vehículos para mantener viva la conexión entre la Navidad y lo macabro. Películas como Krampus, El terror de la Navidad, de 2015, introdujeron al público global a la legendaria criatura alpina, dándole un aire renovado y un trasfondo más aterrador. La historia muestra cómo el descuido de los valores navideños, como la bondad y la unión familiar, puede invocar la furia de esta entidad demoníaca, convirtiendo lo festivo en una auténtica pesadilla.
la literatura tampoco se queda atrás. Los cuentos de Navidad de Charles Dickens, especialmente A Christmas Carol, nos muestran que incluso una historia clásica puede tener un trasfondo oscuro. Los fantasmas que visitan al avaro Ebenezer Scrooge representan miedos profundos, la soledad, el arrepentimiento y la inevitabilidad de la muerte. Aunque esta obra tiene un mensaje redentor, no deja de lado el papel del miedo como catalizador del cambio. En la música, algunas canciones navideñas también llevan un matiz inquietante. Aunque muchas melodías modernas se centran en la alegría y la celebración, villancicos antiguos como Coventry Carol aluden a eventos trágicos, como la matanza de los inocentes, entrelazando la festividad con relatos históricos sombríos. Estos contrastes musicales reflejan cómo la Navidad ha sido un terreno fértil para explorar temas que van más allá de la simple felicidad. La televisión y las plataformas de streaming han contribuido a expandir esta dualidad. Series como Black Mirror han utilizado episodios ambientados en épocas navideñas para explorar el lado oscuro de la humanidad, mostrando cómo la tecnología y las emociones humanas pueden transformar incluso los días más sagrados en experiencias desoladoras. Estas historias atraen porque confrontan al espectador con una pregunta difícil. ¿Qué sucede cuando la magia de la Navidad se distorsiona por nuestras propias fallas y miedos? Pero, ¿qué nos dice esto sobre nuestra conexión moderna con la Navidad? Quizás, al incluir elementos oscuros, la cultura popular nos ofrece un recordatorio de que esta época del año no solo trata de regalos y fiestas, sino también de introspección y reconciliación con nuestras sombras. En el siguiente capítulo, analizaremos cómo los cambios culturales y las tecnologías emergentes están moldeando la narrativa de las leyendas oscuras navideñas para adaptarlas a un mundo digital y globalizado. Con la llegada de la era digital, las leyendas y tradiciones navideñas han encontrado un nuevo terreno para expandirse y transformarse. Internet y las redes sociales han permitido que historias como la de Krampus, Grilla o la Befana trasciendan fronteras, convirtiéndose en fenómenos globales. Pero esta modernización también plantea preguntas interesantes. ¿Cómo se adaptan estos relatos oscuros a un público hiperconectado? ¿Pierden su esencia o ganan nuevas dimensiones en el mundo digital? Una de las formas más evidentes de esta transformación es a través de los memes y las narrativas visuales. Figuras como el Krampus han sido reinterpretadas en GIFs, ilustraciones digitales y videos virales que combinan su naturaleza aterradora con un toque de humor. Este fenómeno no solo ha revitalizado el interés por estas leyendas, sino que también las ha hecho accesibles para nuevas generaciones que podrían no estar familiarizadas con sus orígenes. Las plataformas de streaming también han jugado un papel crucial en esta revalorización. Documentales y series que exploran las raíces de estas historias se han vuelto populares, mientras que películas de terror navideño encuentran una audiencia ávida durante las festividades. Este auge en el contenido digital no solo mantiene viva la tradición, sino que también la reinventa para ajustarse a los gustos y expectativas de una audiencia moderna. Además, el espacio digital ha dado lugar a comunidades dedicadas a compartir y debatir sobre estas leyendas. Foros, blogs y redes sociales permiten a las personas explorar el simbolismo y los significados ocultos detrás de cada personaje o tradición. Estas discusiones a menudo revelan conexiones insospechadas entre culturas y tiempos históricos, destacando la universalidad de los miedos y las enseñanzas que estas historias intentan transmitir. Sin embargo, la era digital también plantea desafíos. La saturación de información y la creación de versiones simplificadas o sensacionalistas pueden diluir el valor histórico y cultural de estas leyendas. Por ejemplo, mientras que el Krampus ha ganado popularidad, algunos críticos argumentan que su representación moderna a menudo ignora sus profundas raíces culturales, enfocándose únicamente en su aspecto más aterrador. Por otro lado, la tecnología ha permitido experimentos más inmersivos. Realidades virtuales y aumentadas están comenzando a incorporar estas leyendas en experiencias interactivas, como recorridos temáticos y videojuegos. Estas innovaciones ofrecen una forma completamente nueva de conectar con las tradiciones, permitiendo a los usuarios no solo escuchar o leer sobre las leyendas, sino vivirlas de manera personalizada. En el próximo y último capítulo, reflexionaremos sobre cómo el redescubrimiento de estas tradiciones oscuras no solo enriquece nuestra comprensión de la Navidad, sino que también nos invita a mirar más profundamente las dualidades inherentes a nuestra naturaleza humana.
A medida que exploramos las leyendas oscuras y los relatos inquietantes que han acompañado a la Navidad a lo largo de los siglos, emerge una verdad fascinante. Estas historias no solo nos conectan con el pasado, sino que también iluminan aspectos profundos de nuestra naturaleza humana. ¿Por qué, en medio de una celebración asociada con la luz, la bondad y la esperanza, encontramos espacio para las sombras y el miedo? Quizás la respuesta radica en el equilibrio. Las leyendas oscuras de la Navidad actúan como recordatorios de que la alegría y la bondad no existen en un vacío. A menudo surgen en contraste con los desafíos y los momentos más sombríos de la vida. Historias como la de Krampus o los fantasmas de A Christmas Carol nos enseñan que el miedo puede ser un poderoso catalizador para el cambio, la reflexión y el crecimiento personal. Además, estas narrativas reflejan nuestra lucha universal por entender y reconciliar nuestras dualidades internas. La Navidad como festividad simboliza la luz en medio de la oscuridad del invierno, la esperanza frente a la adversidad. Las leyendas oscuras simplemente amplían este simbolismo, recordándonos que incluso en los momentos más alegres hay lecciones importantes que aprender al enfrentar nuestras sombras. En la actualidad, estas historias también han adquirido un nuevo significado cultural. En un mundo hiperconectado, donde las tradiciones y los mitos se reinterpretan constantemente, estas leyendas se han convertido en herramientas para explorar nuestra identidad colectiva. A través de ellas, podemos reflexionar sobre cómo nuestras creencias, miedos y esperanzas han evolucionado con el tiempo y cómo seguimos recurriendo a estos relatos para encontrar sentido en nuestras vidas. Mientras cerramos este viaje por el lado oscuro de la Navidad, queda una última pregunta. ¿Cómo podemos incorporar estas lecciones en nuestras propias celebraciones? Tal vez la clave no sea temer a las sombras, sino aceptarlas como una parte integral de la experiencia humana. Al hacerlo, podemos apreciar plenamente la luz de la temporada, no como una negación de la oscuridad, sino como un triunfo sobre ella. Ahora, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Conocías alguna de estas leyendas? ¿Cuál es tu perspectiva sobre el papel del miedo y las sombras en una festividad como la Navidad? Nos encantaría leer tus ideas.